Hola, buenas tardes a todos las personas que ya se han conectado. Gracias por su presencia en este espacio. Les pido que nos regalen 5 minuticos para que podamos hacer unos últimos ajustes técnicos y a las 2:35 en punto estaremos dando inicio eh, para poder comenzar con este espacio. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos los asistentes y pues a las personas que nos acompañan. Gracias por estar acá. A través de la sección de preguntas y respuestas les he compartido un enlace para que por favor diligencien su asistencia y participación en esta capacitación.
En primer lugar, presentarme, mi nombre es Hernando Toledo, yo soy abogado y trabajo para la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el grupo de política pública y estoy a cargo de todos los temas relacionados con la implementación y formulación de los programas de transparencia, particularmente lo que tiene que ver con los temas de canales de denuncia. Eh, Esa es la razón por la cual estoy compartiendo este espacio con ustedes y el objetivo de esta reunión es permitirle a las entidades que nos acompañan, a las diferentes oficinas que asisten a este evento, conocer la propuesta que tiene la Secretaría de Transparencia sobre una metodología para que a través de sus canales institucionales puedan dar un correcto tratamiento y puedan sobre todo aprovechar la información que se genera a partir de los canales de denuncia. En ese orden de ideas, quiero invitar pues a las personas que están conectadas a hacer como un pequeño ejercicio. Regálenme un minuto, por favor, les comparto. Bueno, es una invitación a quienes nos están viendo en este espacio, pueden escanear el código QR que en este momento está proyectado en sus pantallas y los invito a contestar esta pequeña encuesta. Son dos preguntas muy sencillas y la idea es que podamos contar con este diagnóstico para poder guiar un poco este espacio y aprovecharlo al máximo. Entonces los invito con sus celulares, pueden descargar, eh, pueden escanear el código. Regálenme un minuto. Lo voy a dejar de compartir, pero se los voy a enviar por el chat. Ya, un minuto, ya se los vuelvo a compartir. Como un comentario a la publicación, ahí lo van a poder ver y mientras tanto, pues se los dejo nuevamente en pantalla para que las personas que tienen su celular a mano puedan escanear este código QR y participar de esta encuesta. Son dos preguntas y ya les voy a dar unos 2 minutos más para que podamos participar y empezar esta actividad con esa discusión. Bueno, ya con tenemos más o menos 80 respuestas enviadas, siguen llegando respuestas, creo que pues ya es una muestra significativa.
Hemos planteado estas dos preguntas para introducción a esta actividad porque creo que son como dos grandes mitos que existen alrededor de la operación de canales de denuncia de actos de corrupción y por eso es muy importante entender el público que nos acompaña cómo aborda esta cuestión. Lo primero, y por una abrumadora mayoría, vemos que muchos de los asistentes consideran que su entidad puede investigar actos de corrupción. Esto es así. En unos minutos, en el largo de la presentación, vamos a ahondar cuál es el sentido y el alcance que tiene esa expresión investigar actos de corrupción. Pero definitivamente, pues creo que la posición es clara sobre este tema y pues ya vamos a ver por qué. Tal vez con una diferencia un poco más marcada a la afirmación de si toda denuncia es un acto procesal mediante el cual se inicia una investigación judicial o disciplinaria por parte de las autoridades competentes. Vemos que un 66% de las personas consideran que esta afirmación es cierta, un 33% considera que es falsa. Esta es una preconcepción. Muchas de lo que creemos sobre la denuncia es que siempre es un acto procesal. Sin embargo, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta en unos instantes es que la denuncia también es una manifestación del derecho fundamental de petición y no necesariamente en todos los casos termina o es equivalente al acto procesal, por ejemplo, que se desarrolla en el Código Penal o que está establecido en el Código General Disciplinario. Les agradezco muchísimo la participación a las 103 personas que respondieron. Sé que hay todavía personas que siguen respondiendo. Voy a dejar de compartir unos instantes para poder entonces entrar en materia y poder contarles pues cuál es esta visión que tiene la Secretaría Técnica sobre el fortalecimiento de los canales institucionales de denuncia. Obviamente, pues lo primero por lo que debemos partir es que o sea, la definición de denuncia nos permite denunciar cualquier cosa, o sea, cualquier acto, cualquier irregularidad puede ser objeto de denuncia. Sin embargo, lo que nos convoca y la razón por la cual estamos en este espacio es para centrarnos específicamente en aquellas denuncias en las que la irregularidad que reporta el denunciante se puede considerar como un acto de corrupción. Pero para poder centrarnos en ese tema, para poder ahondar, pues lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a comprender este fenómeno que es tan diverso y que sobre todo no hay una única definición. Eh, a nivel interno, el COMPES 167 de 2013 nos trae una definición que es valiosa en cuanto a comprender el sentido del fenómeno de la corrupción como el uso del poder, cualquier poder, hasta como está en el COMPES, para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. ¿Por qué decimos cualquier poder? Porque puede ser el poder que ejerce directamente un funcionario, puede ser el poder que ejerce un privado sobre ese funcionario, pero en general es cualquier manifestación del poder que permite esa desviación. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2018, le dio un poco más de valor a esta definición y nos invita a una reflexión que es importante y que la Secretaría de Transparencia eh, quiere posicionar y es sobre los efectos que tiene la corrupción. A veces es bueno pensar, o sea, a veces definimos por lo que es, pero nunca pensamos en las consecuencias que tiene la corrupción eh, o los actos de corrupción en las personas, en la sociedad y en las instituciones estatales. Y por eso es muy valioso esto que dice la Comisión Interamericana en 2018, porque nos permite entender que la corrupción afecta, o sea, este acto de desviación del poder tiene un impacto directo en los derechos humanos, particularmente en su integralidad, en una afectación nuclear, no solo a los derechos civiles políticos, sino y principalmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o pues como están enmarcados en nuestra constitución política, lo que se denominan principalmente los derechos colectivos. Afecta a la corrupción también el desarrollo de las naciones, debilita las capacidades de gobernabilidad y las instituciones democráticas y socava el Estado del Derecho y todo esto finalmente termina redundando en más desigualdad.
La corrupción, como pueden ver, no solo es el acto material de desviación de lo público, sino que tiene un enorme impacto y una gran trascendencia en nuestras instituciones públicas y a veces lo dejamos de pensar en nosotros mismos. Quien se apropia de los recursos públicos, quien desvía a través de un uso del poder la gestión de lo público y no construye la carretera, pues afecta nuestros derechos a la movilidad. Cuando no se construye el colegio, estamos afectando los derechos a la educación, al acceso, a la calidad de los niños, niñas y adolescentes. Cuando no tenemos un hospital debidamente equipado porque hubo algún tipo de malversación de los recursos, pues estamos afectando el derecho a la salud. Y al final la corrupción nos termina afectando de alguna forma a todos y ese es como el principal llamado y por eso desde la Secretaría les proponemos una comprensión amplia del fenómeno de la corrupción, entendiendo este como todo acto que implique una desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio que puede ser directo o indirecto. Y empezamos a enunciar pues algunas de estas manifestaciones como pues las conductas punibles que están descritas en la ley, en el Código Penal, lo que está dispuesto en términos de las faltas disciplinarias, las conductas generadoras de responsabilidad fiscal y todos estos comportamientos que afectan también los diferentes tratados y convenios que como país hemos suscrito. Y además resaltamos la importancia de entender la corrupción desde las conductas que incluyen el uso del poder, la afectación al patrimonio público, el daño social y, muy importante, la corrupción electoral, en el sentido de que entendamos que también este es un fenómeno político, sin perder de vista, como decíamos hace unos minutos, esa percepción sobre el impacto, sobre cómo la corrupción electoral puede afectar las instituciones democráticas, cómo la pérdida o disminución del patrimonio público afecta la confianza de la ciudadanía en el Estado para poder proveer pues bienestar social. Y estos son diferentes fenómenos que podemos describir, podemos agrupar, pero lo más importante es que no perdamos de vista este impacto. Pero ¿por qué empezar a hablar de corrupción en este espacio sobre canales de denuncia? Porque es muy importante entender que los canales de denuncia son el principal eh, mecanismo que tienen las entidades para interactuar con la ciudadanía en lo que tiene que ver con la colaboración en lucha contra la corrupción. La denuncia es un instrumento de participación social, es una manifestación de los mecanismos de participación ciudadana mediante el cual la ciudadanía, un mismo funcionario, en general cualquier actor decide presentarle a las autoridades el conjunto de irregularidades que ha identificado que pueden derivar en una conducta sancionable o en una afectación o daño al patrimonio público. Entonces, de la corrupción entendida como un fenómeno, venimos al escenario en el cual las personas constantemente estamos presenciando, evidenciando actos de corrupción y nosotros como entidades, quienes estamos hoy aquí reunidos, pues tenemos el deber de apoyar a la ciudadanía, sobre todo aprovechar esa información y finalmente contribuir al esclarecimiento de esos hechos y a la sanción de los responsables. Como pueden ver, son tres partes del mismo proceso. No está la ciudadanía que denuncia, la entidad que procesa la información y el órgano de control o la fiscalía y los jueces de la República, quienes son los que finalmente imponen las sanciones. Entonces, en estas tres partes o en estos tres momentos, la idea es hoy centrarnos en esa capacidad de las instituciones para poder aprovechar esa información. Una de las preocupaciones que hemos evidenciado desde la Secretaría de Transparencia es que las entidades públicas se han convertido en actores transparentes en materia de denuncia. El denunciante acude a ellas, les reporta una regularidad y la única respuesta institucional que reciben en la mayoría de los casos es un traslado para que fiscales, procuradores o contralores inicien procesos, pero la entidad que tiene una información valiosa sobre un potencial riesgo, sobre un acto irregular, que tiene la capacidad de prevenir, no está aprovechando esa información. Entonces es en este escenario ahí donde están las entidades que reciben esa denuncia, que conocen la advertencia en la que hay alguien que les está reportando una irregularidad, no pueden ser actores traslúcidos que simplemente
acuden inmediatamente al traslado sin hacer un tratamiento de esa denuncia y buscar la forma como lo pueden aprovechar. Y es justamente para eso lo que estamos aquí, ver cómo esta metodología que proponemos les permite a ustedes modificar sus procedimientos internos para poder aprovechar esta información que reciben y lograr lo que sería el principal objetivo que tenemos las entidades, que es prevenir los actos de corrupción. Una vez el acto de corrupción se ha materializado, una vez la conducta típica sancionable se ha ejecutado, pues ya el escenario judicial y de sanción social y de sanción estatal contra esa conducta, pues es normalmente un escenario que está fuera de la órbita de las entidades, porque corresponde bien sea a los fiscales que deben instruir el proceso penal, a los jueces que imponen las sanciones, a los procuradores y contralores. Pero lo importante es que nos centremos en este momento en esa capacidad que sí tenemos las entidades para poder aprovechar esa información. Y por eso lo que hemos hablado es de cuáles son esos mecanismos que se tiene a nivel de entidad para luchar contra el fenómeno de la corrupción. Desde la Secretaría hemos identificado tres principales mecanismos. Uno que es la gestión de riesgos para la integridad pública, el segundo, que es el trabajo colaborativo, la articulación intra e interinstitucional, es decir, con otras entidades y dentro de la misma entidad entre las dependencias. Y finalmente, el estado abierto. Un estado abierto es un estado transparente sobre el cual es fácil ejercer control social y en el cual la ciudadanía o los actores externos van a poder ejercer veeduría y control para poder identificar estas potenciales irregularidades. Dentro del tema de gestión de riesgo, y dentro del desarrollo de un modelo de Estado abierto, principalmente en lo que tiene que ver con el principio de corresponsabilidad, es decir, cuando decimos que tanto ciudadanía como gobierno son ambos responsables en la consecución de metas, principalmente en lo que nos reúne hoy, que es en la lucha contra la corrupción, es donde encontramos a la denuncia. La denuncia es el principal mecanismo de participación ciudadana a través del cual se ejerce el control social. La ciudadanía constantemente está ejerciendo procesos de control a la gestión pública, pero cuando advierte una irregularidad, la primera herramienta que tiene a su disposición es la denuncia y por eso es un acto tan importante para la ciudadanía. En 2020, la Corte Constitucional, a través de una sentencia que es muy útil para estos temas, la sentencia T-230, nos hace un análisis sobre el derecho fundamental de petición. Y dentro de las categorías que existen en el derecho fundamental de petición, la Corte resalta tres que para estos efectos son muy importantes: la queja, el reclamo, la queja y la denuncia. No la denuncia como acto procesal, no la denuncia que recibe la fiscalía y a partir de la cual inicia las investigaciones, sino la denuncia como manifestación del derecho fundamental de petición. Y en ese sentido es diferente la denuncia que recibe la entidad a través de la cual un peticionario reporta una irregularidad a la denuncia que se interpone directamente ante la Fiscalía General de la Nación, ante la queja que se presenta ante la Contraloría o ante la queja que uno puede también presentar ante la Contraloría General de la República. Y esa primera distinción es muy importante para que nosotros como entidades podamos aprovechar los canales de denuncia. Hay que entender que el ciudadano que nos denuncia, esa denuncia como manifestación del derecho fundamental de petición es un insumo valioso y es una fuente de información y genera una serie de obligaciones y responsabilidades para la entidad, sin perjuicio de que el ciudadano puede presentar una denuncia procesal, o sea, puede acudir a la fiscalía, puede acudir a la procuraduría o que la entidad eventualmente puede enviar ese derecho de petición, que es denuncia, a estos órganos de control para que ellos lo tramiten como el acto procesal. Entonces, esa es como una primera distinción en la que cuando hablamos de denuncia no siempre estamos hablando de esta denuncia regida por el Código Penal o por el Código General Disciplinario, sino que estamos hablando para estos efectos de la Ley 1437 de 2011 en lo que tiene que ver con manifestación del derecho fundamental de petición, particularmente en lo que tiene que ver con esa categoría que está inmersa, que es el derecho fundamental de petición de presentar denuncias. Sin embargo, no podemos confundir la denuncia con otros instrumentos, con otras alternativas que tienen los ciudadanos, que es la queja o el reclamo.
En esto, pues, siempre es bueno un ejemplo. Entonces, pensemos un ciudadano, un miembro de una junta de acción comunal que, por ejemplo, observa que en su barrio están construyendo una vía. Lo primero que el ciudadano identifica es que, por ejemplo, el constructor, o sea, el contratista que tiene a cargo la construcción de esta vía, está haciendo una inadecuada disposición de los recursos. Lo primero alternativa que tiene el ciudadano es el reclamo directo, es la exigencia al contratista o a la entidad contratante en el marco de su función de supervisión que por favor hagan una correcta disposición de los recursos, de los desechos que están obstruyendo otras áreas sociales o que están afectando pues la vida de la comunidad. Digamos que ese reclamo que presenta el miembro de la Junta de Acción Comunal nunca es contestado por el contratista y la entidad tampoco respondió a su reclamo. Ante esa inconformidad o descontento que le puede generar el incumplimiento de esa función, o sea, de ese deber por parte del contratista o de esa función por parte de la entidad contratante, la alternativa que tiene siguiente al reclamo este ciudadano es presentar una queja solicitando, o sea, manifestando esa inconformidad y descontento con el propósito de que las autoridades pues que las autoridades disciplinarias puedan actuar para que se cumpla con su función. Pero hasta ese momento, por ejemplo, al miembro de Junta de Acción Comunal ciudadano, pues él no advierte ningún tipo de irregularidad, o sea, simplemente notó que no estaban atendiendo su solicitud y pues manifestó su inconformidad frente a eso. Pero, por ejemplo, digamos que este ciudadano, al momento de mirar estos desechos que está generando la contratista al desarrollo de la obra, se da cuenta que esos desechos son materiales que no está utilizando, pero que sí le está cobrando a la entidad. O sea, que en el marco de su proceso está generando unos cobros por unos materiales, pero al final no los está utilizando o lo hace pasar como desechos, pero en realidad los está aprovechando para otra obra. En ese momento en el que identifique esa irregularidad, en el que hay una desviación, hay un uso del poder para lograr esa desviación, él acude a la denuncia. Y es esa denuncia, es esa irregularidad en la que nosotros nos debemos centrar como entidades sin perjuicio de nuestra obligación de atender las quejas y reclamos. Pero también es un ejercicio de corresponsabilidad en el relato en el cual las entidades también debemos entender que la ciudadanía, que esta cualificación de los derechos fundamentales de petición es una carga que nos corresponde a nosotros, identificar si es un reclamo, una queja, una denuncia, y tenemos también en un marco de un ejercicio de transparencia que contarle al ciudadano por qué lo que él está presentando como una petición se considera como un reclamo, una queja o una denuncia. Ese primer reclamo esa primera petición en el que el peticionario está solicitando que se dispongan adecuadamente los recursos, pues claramente no es un tema de la metodología que vamos a estudiar a continuación. La presentación de la queja en la cual ya hay una inconformidad y eso activa unos dispositivos disciplinarios, tampoco es el escenario en el que nosotros estamos y aquí es muy importante no confundirlo con la queja que se presenta ante la Contraloría, sino como la queja en el entendido de esa manifestación de inconformidad, sino que nos vamos a centrar únicamente en esas peticiones en las que una persona nos está relatando una irregularidad en el ejercicio de una función pública, una irregularidad en la prestación de un servicio, una irregularidad en un contrato. Es importante que en estas peticiones se logre identificar adecuadamente esa conducta y que esa conducta la podamos asociar al fenómeno de la corrupción. Porque, bueno, digamos, se pueden presentar otro tipo de denuncias, ¿no? Se puede haber una denuncia, por ejemplo, por acoso laboral. Si bien el acoso laboral es un acto reprochable, eh, que merece pues una sanción, no estamos dentro del escenario de la corrupción, a menos pues que ese acto de acoso laboral esté asociado con alguna denuncia previa que haya hecho una persona. Pero en esencia lo que debemos identificar son esas conductas específicas en las cuales hay una persona que considera que se está que se está realizando un acto de desviación de poder para obtener un beneficio particular o privado para un tercero o propio en contra del interés público. Entonces, esta distinción es fundamental en esos dos aspectos. Primero, entender que hay una denuncia como manifestación del derecho
fundamental de petición, pero que cuando entramos dentro de este escenario del derecho fundamental de petición, vamos a encontrar quejas, reclamos, solicitudes de información, recursos, digamos, como todas estas pequeñas categorías que están en la ley. Una vez tenemos identificadas esas denuncias, esos reportes de irregularidades, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿qué puede hacer la entidad? Justamente ante este reto que nosotros les estamos planteando, que la primera respuesta institucional es, bueno, entonces yo recibo una denuncia, automáticamente la traslado a un órgano de control, a una fiscalía. El fiscal iniciará el desarrollo de su programa metodológico, presentará resultados tal vez en 6 meses, un año, y la posibilidad que tenía la entidad de prevenir que ese hecho de corrupción se materializara, pues ya se va a ver desperdiciada en ese tiempo, sin perjuicio pues de las sanciones que eventualmente se puedan aplicar. Lo importante de estos canales de denuncia es lograr ese objetivo de la prevención. ¿En dónde enmarcamos los canales de denuncia en estos escenarios, como en estas estrategias institucionales de las que le hablaba en un principio, de gestión de riesgo, articulación interinstitucional y desarrollo de un modelo de Estado abierto? Los canales de denuncia se vuelven uno de los principales controles que puede aplicar cualquier entidad al momento de gestionar sus riesgos para los riesgos que tiene. Un adecuado canal de denuncia es la fuente de información en la cual se pueden encontrar procesos, sujetos en los cuales están evidenciando irregularidades y sobre los cuales hay que prevenir, sobre los cuales hay que actuar para evitar que estos riesgos se materialicen. Entonces, en el marco de este deber grande que tienen las entidades de gestionar los riesgos que existen, tanto operativos, fiscales, de corrupción, pues el canal de denuncia se vuelve uno de esos controles estandarizados que deberían tener todas las entidades y lo que nosotros les proponemos es una metodología de cómo deben operar. Pero en el marco de esta gestión de riesgos, lo primero que deben hacer las entidades es contar con una política interna, es decir, un lineamiento de la alta dirección en el cual se establezcan los paso a paso, los responsables, los mismos controles que va a tener el canal, los productos y salidas y en general que haya un proceso y que este proceso se materialice en una política que sea vinculante para todas las entidades, para todos los funcionarios o colaboradores que hacen parte de la entidad. El primer llamado que hacemos en este escenario es a que las entidades que nos acompañan o los representantes de estas entidades piensen si dentro de su entidad ya se cuenta con esta política para la gestión de denuncias de presuntos actos de corrupción. Si no la tienen, es el momento de llevar esta necesidad a la alta dirección y en el marco de los procesos de gestión de riesgo, plantear la urgencia de adoptar una política y en aquellas entidades que ya lo tienen, que sabemos que son muchas entidades que son muy proactivas en este proceso. Es importante entonces que tengamos la oportunidad a través de este espacio de revisar esa metodología. ¿Cuáles deben ser los objetivos de toda política de operación de canales de denuncia? Primero, el aprovechamiento de la información, que dejemos de ser agentes transparentes y podamos empezar a ser agentes activos en esta lucha contra la corrupción, entendiendo que la información que nos aporta la ciudadanía, estas irregularidades que nos reportan, son un activo valioso para lograr este objetivo. Segundo, deben establecerse pues esta política debe tener unas consecuencias, no solo o sea, la única consecuencia no puede ser, listo, entonces hicimos el análisis de la denuncia, efectivamente hay un acto de corrupción, trasladamos al órgano de control. No, las consecuencias también deben ser internas. La identificación de un riesgo, la materialización de un riesgo debe tomar medidas de autorregulación en la cual yo digo, uy, un ciudadano aquí me advirtió que esto está pasando mal, que esto se está haciendo de forma irregular. ¿Qué controles adicionales puedo yo imponer sobre ese proceso o dónde hay debilidades estructurales que yo puedo mejorar para que eso no se repita? O incluso si es posible individualizar actores, es qué movimientos puedo hacer para que esta situación se conjure, pero el llamado es entonces a que hayan consecuencias a partir de la información, no solo la investigación y sanción, que es una consecuencia necesaria, sino que internamente haya una transformación a partir de estas denuncias y que podamos evitar que actos de corrupción que ya están casi que tipificados, que sabemos cómo operan, cuál es su modus operandi, se sigan replicando dentro de las entidades públicas y que
desde los funcionarios responsables de esto podamos formular efectivas barreras para evitar que eso se siga replicando. Y finalmente, un poco también en la línea de redes y articulación, es importante entender que los objetivos de la política no atañen a un solo actor de la entidad, sino que vincula en general a todas las dependencias, porque al respecto de todos los procesos puede haber un riesgo, se pueden generar riesgos. Lo importante es entender que hay procesos en los que hay mayores o menores riesgos y pues en ese sentido deben haber eh, un enfoque diferencial para que la política sea más o menos estricta dependiendo de estos procesos. Pero en general, ese es el llamado. Pensemos si tenemos una política institucional. Si no la tenemos, es momento de formularla. Si la tenemos, estamos en este espacio justamente para ver cómo podemos mejorarla. Ahora entonces entramos como con la primera pregunta con la que iniciamos este espacio y es, ¿cuál es el alcance? ¿Yo puedo o no puedo investigar? Porque normalmente lo que hemos entendido es que la investigación se ha vuelto casi como una función privativa de ciertos actores, pero lo importante es entender que investigar, en el sentido más literal de la palabra, es algo que nosotros hacemos diariamente para poder atender el requerimiento de un superior. Uno constantemente está investigando para decidir a dónde ir a almorzar con los compañeros de trabajo. Uno está constantemente investigando. Entonces, la investigación en realidad no es un acto privativo de ciertos actores o de ciertos sujetos cualificados dentro del Estado, sino que todos en principio tenemos esa responsabilidad, pues ante un potencial hecho de corrupción, de investigar. Y justamente ese debe ser uno de los alcances que tenga la política, porque la política no se puede limitar únicamente a establecer un procedimiento de gestión de se recibió, se remitió, se trasladó, sino que debe establecerse también unas responsabilidades investigativas, obviamente dentro de unos límites que ya vamos a discutir más adelante, pero en general debemos romper como ese mito de que solo la Fiscalía investiga, solo la Procuraduría investiga, solo las oficinas de control interno disciplinario investigan. En realidad, esto es una actividad cotidiana y cuando a nosotros nos advierten un hecho de corrupción, pues nuestro deber de investigar es aún mayor. Y el segundo alcance es nuevamente lo que muy asociado con los objetivos es qué vamos a hacer con esa información. Si yo hice la investigación y me di cuenta que efectivamente hay un acto de corrupción, un riesgo de corrupción que se está materializando, un acto de corrupción que se está ejecutando, pues además de lo necesario y obligatorio legalmente, que es poner esto en conocimiento de las autoridades competentes, pues el segundo paso tiene que ser nosotros como entidad hacer un ejercicio de autoevaluación y autorregulación. Es como, uy, si hay una denuncia en la que nosotros realizamos la investigación y efectivamente un riesgo que se materializó, es porque no tenemos suficientes controles, porque los controles nos están aplicando mal, porque es un riesgo que ni siquiera teníamos identificado o mapeado, porque es una es una conducta novedosa que nosotros no habíamos identificado y es importante entonces que el alcance también le dé. Cuando pensemos en esta política, entendamos que ese alcance también debe permitirnos a nosotros aprovechar como entidades esa información para poder lograr este objetivo de autoevaluación y autorregulación. ¿Qué debe tener la política? ¿Qué es importante y qué es lo que les proponemos desde la Secretaría de Transparencia? Pensar cinco preguntas fundamentales. ¿Hacia quién va dirigida? Aquí de entrada es muy importante entender que las entidades públicas actúan, pues tienen diferentes dinámicas de relacionamiento, es decir, la política no debe ir dirigida principalmente a todos sus colaboradores, incluidos sus funcionarios, contratistas, proveedores. Un factor que se puede presentar en muchas de estas entidades, sobre todo en el escenario de trámites, que también hay que mirar cómo se contrarresta desde estas políticas, es el tema de la corrupción privada, es decir, este fenómeno de los tramitadores, de la estafa. Al final, todos son sujetos que son relevantes en la política y hay que hacer pues un mapeo de esos actores para poder vincularlos. Otra pregunta importante es ¿qué, qué tiene la política? O sea, ¿cuál es qué hace la política? Entonces es como centrarnos en esos aspectos de cuál va a ser el procedimiento, qué vamos a requerir, qué debe reportar la gente,
qué debe hacer, hacernos como esas preguntas del qué es lo que contiene la política. Una pregunta importante también es el cómo vamos a operar esos canales de denuncia. Eh, y aquí, pues, la respuesta está asociada necesariamente con los canales. La ley nos obliga a tener unos canales como entidades, pero lo importante es mapearlos, rastrearlos y sobre todo monitorearlos. Uno de los riesgos más Una de las cosas que más advertimos frecuentemente es que las entidades crean canales de denuncia, pero los crean al margen de sus sistemas de gestión documental. Entonces es un buzón de correo electrónico que está poco supervisado, que entra una persona, una sola persona al mes a mirar qué hay por ahí y lo gestiona. No hay suficientes controles para evitar pérdida de la información. Entonces es muy importante que hagamos, cuando se piensen en los contenidos de la política, esa reflexión sobre los canales y cómo los canales se someten a debidos controles para evitar, por ejemplo, pérdida de la información o un incorrecto tratamiento de los datos personales de los denunciantes, que eso pues genera unos enormes riesgos. Entonces, identificar esos canales, un canal exclusivo siempre es conveniente siempre y cuando esté monitoreado, pero si no, pues existen los canales generales a través de los cuales el ciudadano tiene un radicado, puede hacerle seguimiento, hay unos controles internos para verificación de la información. Entonces hay que ponderar adecuadamente cuál va a ser ese relacionamiento, cuáles van a ser esos canales que van a permitir el relacionamiento con los denunciantes. Eh, una siguiente pregunta es el ¿para qué creamos estos canales de denuncia? ¿Para qué son útiles a las entidades? Y esto pues lo que debe llevarnos es a una respuesta concreta sobre el modelo de operación. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué creamos esto? Pues para aprovechar esa información. ¿Y cómo lo logramos? Pues es el proceso de operación eh, de tratamiento, análisis e investigación. Y finalmente hay que preguntarnos el por qué. O sea, ¿por qué lo hacemos? Y eso nos va a hacer, esas reflexiones de por qué hacemos esta política, por qué hacemos esto, por qué operamos estos canales de denuncia, debe llevarnos a pensar necesariamente en cuáles van a ser los escenarios de evaluación del canal para saber si el por qué se está cumpliendo, de mejora para poder lograr el porqué del canal y cómo garantizar que se cumpla con lo que se ha hecho. Entonces, son 5 preguntas fundamentales que nos llevan a 5 respuestas. ¿Quiénes son los sujetos de los canales? ¿Qué es el canal? ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo van a operar esos canales? ¿Cómo van a operar los canales de denuncia? Y eso pues nos debe llevar al cuestionamiento de cuáles van a ser necesariamente esos medios a través de los cuales se va a recibir información, el para qué lo hacemos y el por qué. Como se los decía, cuando pensamos en los sujetos de la política, no debe haber una visión restrictiva. Es sujeto de la política tanto el reportante y denunciante, como las partes vinculadas, funcionarios y contratistas que interactúan, las partes interesadas, que es la sociedad civil, vedurías, órganos de control, y un sujeto importante, la alta dirección y órganos de gobierno de la entidad, que es quien pues debe tomar la decisión de adoptar la política y verificar su seguimiento, pero hay un actor que es fundamental y si como lo pueden apreciar en esta diapositiva, no está descrito en función de un sujeto, sino de una función. Uno de los sujetos de la política, bueno, los sujetos de la política son todos aquellos funcionarios o contratistas sobre quienes recaiga la función de gestión de la denuncia de irregularidades. Y ojo, como lo hemos dicho, esta función no es específica o privativa de una única instancia. Por ejemplo, si yo soy el jefe de contratos de una entidad y a mí me llega una denuncia en la cual me dicen, oigan, en el proceso de contratación se están presentando estas y estas irregularidades, yo como responsable de ese proceso tengo la función de investigar y de gestionar esa denuncia. Obviamente, pues la primera respuesta de muchos de ustedes puede ser, sí, pero ¿qué sentido tiene denunciarle ante uno de los posibles implicados? Justamente es a través de este canal, a través de una metodología estandarizada en la cual si existen los controles suficientes, pues justamente es implicado, no va a responder la denuncia en la medida en que se le debe enviar directamente a él, pero por ejemplo, si sabemos que es una denuncia del proceso de contratación y que la oficina de contratación está vinculada a la Secretaría General, pues es el secretario general quien debe asumir esa función de gestión de la denuncia.
esa función de investigación, de verificar que en su proceso, en los procesos que dependen de él, esas irregularidades que le están advirtiendo no se materialicen o que se adopten medidas preventivas, sin perjuicio de los controles adicionales que se puedan establecer, como un acompañamiento de la oficina de control un seguimiento de la oficina de control interno, un acompañamiento de la oficina de control interno disciplinario, una dependencia responsable que esté constantemente pidiendo, por ejemplo, un grupo de denuncias de corrupción que le esté pidiendo cuentas a ese responsable de hacer esa investigación. Lo que no podemos hacer es simplemente diluir esta función de gestión de la denuncia en la cual yo, líder de un proceso, supervisor de un proceso, segunda línea de defensa en un proceso, no estoy recibiendo advertencias de una irregularidad y no estoy haciendo nada al respecto. Creemos que esto definitivamente es una práctica muy nociva para las entidades porque nos pasa eso que pues nosotros vemos diariamente en los medios de comunicación pues ha sido parte de nuestra historia y es que la denuncia de sí, todo el mundo, aparece el acto de corrupción materializado, aparece el denunciante a decir, pero yo le dije a la entidad que eso estaba pasando, que la plata se estaba perdiendo por este paso, y aparece el funcionario a decir, no, yo no sabía, nosotros lo trasladamos al órgano de control, nosotros lo enviamos a la fiscalía. Es justamente ante esa respuesta en la cual no hay, ante esa respuesta pasiva, que una política de operación de canales de denuncia opera en contra para lograr que se hagan, que el objetivo es que podamos tener funcionarios que digan, sí, el denunciante nos informó la irregularidad, nosotros adoptamos estos y estos controles, actuamos de esta y esta forma diligente, yo que soy el líder de ese proceso, yo que soy el superior del líder de ese proceso, yo que soy la segunda línea de defensa, adopté estos y estos medios y controles, y que haya una diligencia de parte de las entidades y no quedemos así como con los brazos levantados diciendo, no, no sabíamos, eso no lo... la entidad sí recibió la denuncia, pero no, lo que hicimos fue trasladarla y no adoptamos ninguna medida preventiva. Creemos que ese es como el primer llamado de atención y por eso cuando hablamos de los sujetos de política pública y lo que les recomendamos a sus entidades es pensar esta función que está distribuida dentro de toda la organización y no únicamente generar cargas o responsabilidades en unos sujetos determinados, sino que entender que la lucha contra la corrupción es un ejercicio de corresponsabilidad que nos toca a todos, desde el funcionario, desde el líder de procesos, desde la alta dirección, quienes son los que deben estar verificando que dentro de sus procesos, subprocesos y procedimientos no haya ningún tipo de irregularidad y que aquellas que le están reportando pues se conjuren o se prevengan. ¿Qué se puede denunciar? O sea, ¿a qué acuden las entidades a estos canales de denuncia? Aquí acuden los denunciantes. Lo importante pues es retomar la definición de corrupción. A través de esto pues se puede denunciar cualquier conducta, no necesariamente la entidad no tiene la carga de la fiscalía de tipificar la conducta, no tiene la carga de la procuraduría de asociarlo con una falta. La entidad lo que le interesa son esos hechos que pueden ser irregulares. Obviamente, pues en un ejercicio pedagógico y práctico, pues sirve mucho la forma en la que están descritos los tipos penales, o sea, a lo que le debe interesar a la entidad no tanto es el cohecho como delito, sino el acto de dar u ofrecer una dádiva a cambio de un beneficio. Es esas conductas, esos aspectos en los que hay que identificar que se consideran irregulares, que obviamente tienen la potencialidad de adecuarse a una falta o un delito, y por eso estas son normas de referencia, es decir, yo no, como entidad, no tengo la obligación de llegar y ante cualquier irregularidad que me reporten, irme corriendo al Código Penal a verificar qué delito es, sino que verificar que esa conducta que se está cometiendo pueda constituir una ilicitud o una ilegalidad. Pero pues no, la idea es no cerrar el alcance de estos canales de denuncia, sino que lograr que, pues entender que tampoco las personas son un sujeto calificado sobre quien recae la obligación de presentar una denuncia típica, digamos, eso es parte de lo que también corresponde a la entidad. El cómo se puede denunciar nos lleva a la pregunta sobre los canales, la advertencia que hacíamos en un inicio. eh, un canal exclusivo siempre es bueno, siempre y cuando pueda estar monitoreado.
si no se puede garantizar ese monitoreo, pues podemos acudir a los canales comunes que tiene la entidad a través de sus buzones de correspondencia, sus sedes de contacto. Eh, la idea es pues que podamos lograr que estos canales exclusivos estén constantemente monitoreados, que hayan suficientes controles, pero no se puede convertir en una excusa para no darle un correcto tratamiento a las denuncias. Finalmente, cuando hacemos la pregunta sobre canales, también es necesario que pensemos en tres aspectos importantes. Uno, el tratamiento de datos personales, es decir, las denuncias anónimas que requieren, pues, tanto las que se reciben anónimas como en las que la persona solicita un anonimato. Es importante también entender los temas de clasificación de la información y que es diferente la denuncia anónima, de la información anónima, de la información reservada y la información clasificada. Esto porque pues en los canales de denuncia, en los medios a través de los cuales se reciben estas denuncias, es muy importante lograr esta clasificación. Recordemos que la información reservada es aquella que por su naturaleza puede generar un daño a intereses públicos y por lo tanto no está obligada a hacerse pública, y la información clasificada es aquella que puede afectar el ámbito de las personas, pues, particularmente muchos de los datos personales. Y eso pues siempre desde la perspectiva de las políticas de tratamientos de datos y pensando en las solicitudes o necesidad de anonimizar una denuncia. A veces el peticionario no la hace anónima, pero en el proceso de investigación se identifica que es conveniente que a quien se requiere o se solicita la información no conozca los datos del denunciante. A veces el denunciante lo hace directamente y no lo hace desde un medio anónimo, o finalmente está el escenario en el que la denuncia se presenta, pero no hay una forma de volver a buscar al denunciante, pues que ese tipo de denuncia presenta una carga especial para quien la hace, más que para la entidad, porque pues la entidad la recibe, opera con la información que se le entregó, pero pues no tiene cómo acudir a buscar nueva información. Nuevamente, el para qué de los canales de denuncias, retomando estas preguntas que hacíamos al inicio sobre hace unos minutos sobre los contenidos de una política para la gestión de denuncias. Eh, Reiteramos, la importancia de la autorregulación. Estos canales no pueden estar ahí simplemente para eh, como recibo, recopilo y traslado, sino que debe haber algún aprovechamiento. Es fundamental que exista una adecuada supervisión y monitoreo de la operación. La importancia de estos canales, como les decía, un riesgo de un canal exclusivo es que si no hay un adecuado monitoreo se puede perder la información. Esto es algo que debe gestionar la política y que cuando se piense deben buscarse medidas para que cualquier información o cualquier denuncia que recibe la entidad pues sea incluida dentro del modelo de tratamiento del canal y tenga algún resultado. Y finalmente, también es importante entender que, que una política nunca es perfecta y que siempre está sometida a oportunidades de mejora, que solo se hacen evidentes en la medida que se empiece a ejecutar la política. Entonces, un llamado a iniciar, no hay que iniciar siendo perfectos, no hay que iniciar y probablemente el inicio no se vaya haciendo bien, pero en la medida que se tenga esta cultura de la evaluación y la mejora, las entidades en un muy corto plazo van a lograr tener un canal de denuncias sólidos y eso no debe ser un desincentivo. Entramos pues en materia sobre cuál es el modelo de operación que propone la Secretaría de Transparencia, y este modelo se divide en 5 etapas. La recepción, que es la entrada al canal, al modelo de operación. La evaluación, que corresponde en un primer filtro para definir algunos aspectos sustanciales de la denuncia y unas exclusiones de que no deben ir al canal y que sí. El tratamiento, que corresponde a a la propuesta, creemos que es la apuesta innovadora de la Secretaría y es cómo fortalecemos ese tratamiento. O sea, muchas entidades cumplen con estos pasos, pero hay un punto esencial en el que debemos actuar, que es en el tratamiento, las acciones que se derivan y cómo esto se registra y genera información útil. Entonces, la recepción, la puerta de entrada nos lleva necesariamente a pensar en esos canales de denuncia. Entonces, cuando uno hace este diseño, esta metodología, la recepción pues recibe todo, digamos, a través de los canales de denuncia que se hayan establecido, si hay un canal exclusivo, si hay un canal común, todo lo que mencione, denuncia o se relacione con actos de corrupción debe llegar a la recepción.
Y por eso es muy importante, como lo decíamos al principio, el ejercicio de corresponsabilidad. En la medida que la entidad acompaña al peticionario y lo guíe, pues el siguiente paso va a ser mucho más fácil. Otro de los momentos siguientes, el siguiente paso, entonces nosotros ya recibimos a través de los canales definidos, entonces entramos a la evaluación. En la evaluación, la primera pregunta o lo primero que debemos recordar es esto que hablábamos hace unos minutos de qué es que la denuncia como manifestación del derecho fundamental de petición, es decir, la persona le puede poner recepción al momento de la recepción denuncia, pero cuando se hace este ejercicio de evaluación, entonces uno se da cuenta que en realidad es un reclamo, que es una solicitud de información, que es una petición. Entonces, es en este momento de evaluación en el que debe haber un sujeto, o sea, la recepción no requiere ningún tipo de sujeto cualificado. Digamos que ahí las oficinas de correspondencia, que son los primeros receptores, pues no asumen como una responsabilidad como tal, pero es este sujeto de evaluación en el que debe haber cierta cualificación que le permita adecuadamente determinar qué ingresa al modelo de operación y qué se excluye. Y por eso en la evaluación deben identificarse dos cosas. ¿Cuáles son denuncias? ¿Cuáles no son denuncias? ¿Y cuáles son los riesgos que puede haber para ese denunciante? Si hay una necesidad de anonimizar la información, si hay una necesidad de darle un tratamiento específico a esos datos personales, si hay unas medidas de protección que se deban tomar porque, por ejemplo, el denunciante está vinculado a la entidad y revelar su identidad puede poner en riesgo su estabilidad laboral o sus condiciones, pues es en este escenario de evaluación y aquí es donde como grupos especializados o actores específicos dentro de la dependencia son muy útiles, que puedan llegar a definir esto entra al canal, esto no entra al canal de denuncias, porque si es una irregularidad o no es una, o sea, si es una denuncia o no es una denuncia, y qué medidas de protección debo tomar ante los potenciales riesgos que hay para el denunciante. Entonces, recibimos toda esta información, hay un actor que la evalúa, lo clasifica e identifica posibles medidas de protección y entramos al escenario de tratamiento. Entonces, es importante entender que no necesariamente quien hace la evaluación es quien debe hacer el tratamiento. Como les decía, por ejemplo, y muy usual, las denuncias sobre procesos de contratación. Se clasifica la información, se distingue, por ejemplo, de observaciones que se recibieron al proceso o de otras acciones y decimos, sí, no, mira, aquí efectivamente hay una denuncia y una irregularidad. El tratamiento debería involucrar a diferentes actores dentro de la organización, pero principalmente a quienes están desarrollando el proceso de evaluación, porque ellos son los que tienen que rendir cuentas, si la irregularidad existe o no existe, si lo que le está denunciando el peticionario es así o no es así. Entonces el tratamiento debe estar pensado en función de los procesos y de quienes son responsables de esos procesos. Entonces a mí me dicen que un comité evaluador realizó mal una evaluación. Quien debe hacer esa investigación y verificar la evaluación es el jefe de contratos. Si el jefe de contratos está involucrado de alguna forma en ese proceso de evaluación, o hay una duda razonable sobre su imparcialidad y esa oficina depende de la Secretaría General, entonces quien es responsable del tratamiento es esa Secretaría General. Pero lo importante es que el tratamiento y este proceso de investigación debe haber un doliente dentro de la organización o mínimamente un rendidor de cuentas. Si, por ejemplo, se da cuenta que la denuncia involucra a diferentes actores, pues entonces un grupo especializado, una oficina anticorrupción, un grupo de trabajo anticorrupción, pues es el que debe llamar a estos actores a rendir cuentas y a decir, oigan, aquí me están diciendo que esta evaluación está mal hecha, cuénteme usted qué hizo con esa evaluación, por qué esto, por qué lo otro. Digamos que es importante que nosotros como entidades asumamos una participación activa para evitar porque si digamos que nos quedamos solo en la evaluación y decimos, ah, listo, tenemos una denuncia de irregularidades y la única respuesta que da la entidad en este flujograma es una salida diciendo, se traslada al órgano de control, eso puede ir a la fiscalía, puede ir a la procuraduría, donde se van a tomar unos tiempos más largos, porque pues ellos tienen sus propios términos por sus condiciones particulares en los que el contrato se adjudica, se ejecuta, se entrega defectuoso, igual la entidad lo liquida y viene un año, 2 años después el fiscal a decir, oigan, no, sí, efectivamente hay un favorecimiento, pero la entidad estuvo en la capacidad, cuando recibió la información, de adoptar medidas especiales
para evitar que ese favorecimiento se diera, y eso es necesariamente un acto de investigación. Cuando yo indago, cuando yo solicito rendición de cuentas, cuando yo pido, cuando yo ahondo y tengo una información y la verifico, pues ese proceso de verificación ya es un acto de investigación. Y eso, como les decíamos, tiene que estar pensado en función de los procesos externos, los procesos de cumplimiento, es decir, cómo la entidad ahí garantiza que se cumplan con las normas, pero todo desde esta perspectiva del proceso, del líder del proceso y del responsable, porque al final el primer llamado a responder por las eventuales implicaciones que eso tenga es el líder del proceso. Si es una irregularidad en contratación, además del ordenador del gasto, pues el primer respondiente es quien estructuró el proceso, quien hizo la evaluación, quien materializó esa conducta, y por eso es importante que lo pensemos en función de los procesos. Otra segunda parte del tratamiento es que si nosotros identificamos unos riesgos para ese denunciante, pues en el tratamiento tenemos que brindar soporte y protección desde tres enfoques. Si se requiere intervenir para proteger al denunciante, es decir, por ejemplo, tomar medidas, digamos que el denunciante es un colaborador interno y producto de su denuncia empezó a ser víctima de acoso laboral por un jefe o compañeros. Ahí hay una necesidad de intervención y digamos que no fue así, o sea, que no está comprobado que que vaya a haber o que se esté realizando actos de acoso laboral, pero igual en el sentido que el riesgo que genera para ese denunciante, también la entidad debe asumirlo y buscar prevenirlo. O en su defecto, imponer controles para que, por ejemplo, la información a la que accedan los responsables del tratamiento sea limitada, para que no conozcan todos los datos personales del denunciante. Digamos que en parte del tratamiento existe esta doble responsabilidad: llevar a cabo esa investigación, pero pues al mismo tiempo dar soporte y protección en esos casos en los que se advirtieron riesgos. El producto y hacia donde apuntan estos canales de denuncia es hacia que las entidades, como lo hemos repetido, logren un ejercicio de autorregulación y autocontrol, sin perjuicio, obviamente, de que si se comprueba una irregularidad o de que si hay una conducta que sea típica, que deba ser investigada por los órganos de control, parte del tratamiento, o sea, parte del tratamiento es ponerlo en conocimiento de esos órganos de control. O sea, ahí en esa parte de procesos externos es como nosotros ya sabemos que hubo esa irregularidad, sabemos que hay una potencial responsabilidad de uno de los actores, entonces vamos al órgano de control. Pero el verdadero producto de estos canales es el ejercicio de autorregulación, de cómo yo a partir de esta información identifico debilidades, oportunidades de mejora en mis controles y cómo genero permanentemente recomendaciones y decisiones que permitan prevenir de forma integral la lucha contra la corrupción. Entonces, es un cambio diferente, ¿no? El producto no es la denuncia que se radica ante el órgano de control, sino que eso es parte del tratamiento, y el producto necesariamente tiene que ser cómo la entidad aprovecha esa información. Y finalmente, pues para facilitar el control y la identificación de oportunidades de mejora del canal, pues debe haber un escenario de reportes. Es importante que los canales generen estadísticas, métricas, datos que puedan aprovecharse y que nos permitan entender si el canal está funcionando bien, está mal, si hay deficiencias, pero pues en el marco del canal de denuncias, de la operación del canal de denuncias, no tanto en lo que tiene que ver con las acciones que son ya respecto a los procesos en los que tienen mayor incidencia las irregularidades que reporta la ciudadanía. Este en esencia es como el modelo de operación que nosotros desde la Secretaría proponemos, invitándolos a tener este nuevo enfoque en el tratamiento, a fortalecer ese escenario, y por eso pues es ahí justamente en ese escenario del tratamiento en el que vamos a ahondar. Retomamos la pregunta del principio y creo que aquí está como una de las respuestas. Investigar es, como está definido dentro del español, es un proceso sistemático, independiente y documentado para establecer unos hechos y evaluarlos objetivamente. ¿Para qué hacemos esa investigación? ¿Para qué hacemos ese proceso sistemático, independiente y documentado para establecer hechos y evaluarlos? Pues para determinar si hubo esa irregularidad que nosotros asociamos al acto de corrupción, si está ocurriendo o si es probable que ocurra. Entonces, la investigación, digamos que en la práctica puede ser interna, externa o mixta. A nivel externa, digamos que una de las apuestas que tiene la Secretaría de Transparencia, que hacen parte de las iniciativas normativas que tenemos, es fortalecer los ejercicios de auditoría forense
pero la principal aliado que tenemos en estos escenarios es la investigación interna. Entonces, la política tiene que definir cómo se va a desarrollar este proceso sistemático, independiente y documentado. Recordando pues que independiente, como lo decíamos ahora, si hay un funcionario que esté involucrado o es un potencial que se puede haber afectado por el acto de corrupción, pues no debería ser el responsable de la investigación, sino que su superior jerárquico o un par que no esté vinculado, pues sea quien desarrolle este proceso independiente. Bajo esta perspectiva, investigar no es una función que esté limitada a determinados actores. Todos tenemos la facultad de investigar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No todos los funcionarios tienen la facultad de instruir procesos, ni todas las entidades. Por nuestra Constitución dice que el único que puede ejercer, por ejemplo, la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, pues salvo algunas modificaciones que se hicieron sobre el acusador privado, pero en general, pues ningún funcionario puede decir, yo mañana voy a ejercer la acción penal. No todos los funcionarios tienen la facultad sancionatoria o de instruir procesos sancionatorios, pero eso no quiere decir que no puedan investigar, sino que no tienen esa facultad de instrucción. Obviamente, la imposición de sanciones en materia penal está reservada únicamente a los jueces de la República. En materia disciplinaria, pues tenemos el rol que tiene la Procuraduría y Contraloría, pero pues no todo el mundo puede imponer sanciones, pero nuevamente eso tampoco impide investigar. Ahora bien, no todos los funcionarios tienen la facultad de realizar actividades propias de policía judicial. Es decir, no estamos diciendo que esta investigación se convierta entonces en una búsqueda selectiva de base de datos o en un allanamiento. Obviamente lo que se puede investigar está dentro de las posibilidades administrativas, jerárquicas de funcionamiento de la organización, pero eso no quiere decir que la investigación entonces tenga que extenderse a un escenario de policía judicial, que pues eso obviamente tiene sus reservas, tiene su procedimiento y tiene sus implicaciones, pero son muy puntuales los aspectos que están reservados a la policía, pues que requieren función de policía judicial y no incluyen completamente el concepto de investigación, que es mucho más amplio y va más allá de lo que pues podemos hablar de elementos materiales o elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, la investigación vista desde esta perspectiva como proceso sistemático, independiente y documentado para establecer unos hechos y evaluarlos objetivamente es en realidad una función de todos dentro de la organización y dentro de las entidades públicas. ¿Qué es lo que es importante en el tratamiento y lo que nosotros estamos apostándole desde la Secretaría de Transparencia? A que las entidades puedan responder preguntas básicas que les permitan determinar cómo está ocurriendo esa irregularidad y qué implicaciones tienen sus procesos. Preguntarse cuándo sucedió la irregularidad, si existe una necesidad de detener o suspender actividades involucradas, por ejemplo, una adjudicación, si existe un riesgo para derechos de las personas involucradas, si hay una necesidad de proteger o asegurar pruebas, por ejemplo, un computador o información que está a cargo de un funcionario. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia clara. La entidad no puede llegar a decir como, yo voy a hacer un allanamiento de sus datos, de su información, de la información que tiene en su dispositivo, porque pues eso está protegido por leyes y por los derechos de la persona, pero sí puede decir, yo les restringo el acceso siempre y cuando sea un computador, por ejemplo, de la entidad, les restringo el acceso a esto y eventualmente esperaremos que las autoridades judiciales desarrollen las medidas, por ejemplo, se presente ante un juez y se autorice esa búsqueda selectiva. Siempre hay que pensar en los riesgos. Esta irregularidad que me reportan, ¿cuál es su riesgo para la reputación, para el servicio? Hay que pensar en ese riesgo reputacional. Si esto se divulga o se difunde, ¿cuáles son las implicaciones para la entidad? ¿Cómo podemos promover confianza, generar protección o dar imparcialidad? Si es necesario cambiar un funcionario, si es necesario hacer algunos ajustes. Digamos que esto es parte de ese proceso de autoevaluación que es muy importante. Si se tiene o no se tiene información suficiente o si se requiere más información para corroborar lo que se informa. ¿Cuál es la denuncia cuál es la naturaleza de la irregularidad? ¿Tiene implicaciones penales? ¿Tiene implicaciones disciplinarias? ¿Tiene implicaciones administrativas? Si hay antecedentes y obviamente pues no se puede dejar de entender que el denunciante en muchos de los casos es una persona y pues sus intereses o lo que persigue pues es un factor importante a tener en cuenta al momento de evaluar la denuncia. ¿Cómo obtuvo la información?
quién es el denunciante, digamos que es información que es importante saber, no tanto porque deban imponerse sesgos o limitarse o desestimarse automáticamente ciertas denuncias, sino porque ese contexto también permite identificar cuál es el impacto y atender a otros de los cuestionamientos. Entonces, preguntas como estas, eh, ejercicios de autoevaluación sobre la irregularidad, son los que buscamos fortalecer a través de esta metodología y que deben contemplarse en las políticas que ustedes en el marco de sus funciones establezcan. Ahondar en esa información, o sea, estas preguntas, responder estas preguntas ya es en sí un ejercicio de investigación y no es un ejercicio que esté limitado o que excluya a ningún tipo de entidad o persona. Eh, cuando hacemos ese primer paso de evaluación, entonces vamos al tratamiento. Ya nos damos cuenta si hay que, por ejemplo, identificar a otros procesos o funciones de la entidad, si se requiere recopilar más información, si hay que tomar medidas preventivas, si hay que continuar con la investigación para poder obtener un cierre, si hay que informar a las autoridades cómo se cierra el caso y en todo momento se debe garantizar el debido proceso de quienes están involucrados. Esto no es una investigación disciplinaria, no es una investigación penal, pero pues el debido proceso no es algo que se extinga en ningún momento. Todos tenemos derecho a la defensa, todos tenemos derecho a ser escuchados, todos tenemos derecho a presentar descargos. Y en ese escenario, pues se tienen que hacer los requerimientos que sean necesarios. Por eso la política no es de una sola dependencia, es de toda la organización, porque pues hay que pensar en quiénes son los responsables, si se requieren sujetos calificados, establecer cómo se van a documentar todos estos procesos, garantizar la no interferencia de los involucrados, asegurar y proteger las pruebas, lograr escalabilidad, como les decía. Si el jefe de la oficina de contratos está involucrado, ir a la Secretaría General. Si el secretario general está involucrado, ir a la alta dirección. Si definitivamente ya es la alta dirección, pues es algo que ya escapa, pues respecto de las personas, escapa, pero pues respecto del proceso, pues hay que pensar, bueno, este proceso se presenta esta irregularidad, la alta dirección está involucrada, denunciamos a la alta dirección, pero ¿qué hacemos nosotros internamente para proteger ese proceso? Garantizar en todo momento la comunicación y asegurar que quienes son los responsables pues sean actores imparciales y que no haya ningún tipo de favorecimiento pues indebido. Y lo más importante es que todos estos procesos deben llegar a una conclusión. Eh, esta conclusión solo es procedente en la medida que, que todo el proceso de investigación esté documentado. Debe, si aplican en estos casos, imponerse las sanciones, por ejemplo, administrativas que sean posibles. Siempre debe haber un ejercicio de retroalimentación y comunicación con el denunciante. Este es uno de los elementos más importantes sobre los que ya voy a volver. Eh, la adopción de medidas, como les decíamos, no la única medida no puede ser el traslado a las autoridades competentes, sino que hay que revisar el proceso y siempre entender que estos canales de denuncia son una fuente de aprendizaje institucional. De ahí podemos aprender muchísimo como entidades. Volviendo sobre el punto de retroalimentación y comunicación con el denunciante, uno de los elementos transversales que debe perseguir toda la política es la transparencia. El denunciante no debe perder de ningún momento su capacidad de conocer el estado de la denuncia y de hacerle seguimiento. Y sobre todo, y muy importante, nunca debe dejarse la denuncia sin un cierre. El denunciante puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con la decisión que tomó la entidad. Por ejemplo, si hubo o no hubo la irregularidad, si estima o no estima que hay necesidad de tomar acciones de mejora, pero siempre debe comunicársele. El denunciante no puede perder la gobernanza pues la gobernanza no, sino más bien el seguimiento sobre esa denuncia, porque eso es uno de los principales retos en materia de impunidad. La gente dice, yo denuncio y nunca pasa nada, pero en muchos casos es que el denunciante no se entera de todo lo que hace la entidad para poder tramitar y gestionar su denuncia. Por esa razón, la comunicación y retroalimentación con el denunciante es fundamental. Al final, siempre hay que decirle, su denuncia se tramitó de esta y esta forma, en su denuncia no hubo estas y estas dificultades, puede subsanarlas, no puede subsanarlas, pero siempre establecer un diálogo. Para que haya un diálogo, pues debe haber un emisor y un receptor y debe haber un intercambio de información. Si no hay ese intercambio de información, no hay un diálogo. Y recordemos pues que esto es un ejercicio de corresponsabilidad. Si yo tomé el riesgo que implicaba
denunciar, lo mínimo que merezco es que la entidad me diga qué hizo con esa información. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es todo el tema de soporte y protección al denunciante. Eh, en Colombia no hay una ley específica que establezca medidas de protección al denunciante de actos de corrupción. Es una de las apuestas estratégicas de la Secretaría de Transparencia, pero eso no quiere decir que dentro del ordenamiento no hayan alternativas que le permitan a las entidades proteger a los denunciantes. Hay medidas administrativas, hay medidas legales, hay toda una ley de protección sobre el acoso laboral, hay alternativas que tiene el denunciante que tiene la entidad para poder proteger al denunciante y garantizar pues que la denuncia no se convierta en un o sea, que denunciar no por los riesgos que representa no sea un desincentivo, sino que de verdad encuentre algún tipo de apoyo y por eso es fundamental que toda política de operación de estos canales contemple medidas específicas que estén dentro de las posibilidades de la administración para proteger al denunciante. Y finalmente, ese último elemento que se refiere al porqué de esta política, como les decía, la importancia de la evaluación y mejora. Entonces, aquí es muy importante que la política, que las dependencias y que como entidad se generen indicadores sobre denuncias recibidas, trámites realizados, medidas adoptadas, tipo de denunciantes, en general que se permita una correcta evaluación para poder identificar oportunidades de mejora y que esta evaluación se realice de forma periódica, digamos, dentro de los programas de auditoría de las oficinas de control interno, dentro de otras alternativas que contemple la entidad, pero que siempre existe un proceso de evaluación para poder entonces lograr este escenario eh, de corrección y de permanente mejora. Esto, pues en grandes rasgos, es la propuesta que tiene la Secretaría de Transparencia sobre esta metodología. Sé que de parte de ustedes pueden haber muchas preguntas. Voy entonces en ese orden de ideas. Tenemos aquí un espacio dentro de este Teams para permitirles a ustedes poder hacer sus preguntas. Eh, y poder entonces atender esos requerimientos de las personas que eh, pues que puedo leer y permitirles a ustedes eh, participar en este espacio. Además, pues también para poder entonces, pues evaluar lo que hemos compartido en este escenario, me gustaría invitarlos a que hagamos una segunda parte del ejercicio de ideas previas pero entonces esta vez nos centremos en estos aprendizajes. Entonces les voy a compartir nuevamente el QR que los invito a escanear con sus dispositivos electrónicos y contarnos un poco eh, cuáles son sus experiencias, eh, cómo pueden, pues, cómo apropiaron estos conocimientos que les compartimos y estaré leyendo si tienen sus preguntas a través del chat para poder atenderlas y poder responder a sus cuestionamientos. En muchos casos, la idea, pues obviamente es que desde la Secretaría de Transparencia estaremos en el marco de los programas de transparencia y ética pública, abriendo, pues, generando estos lineamientos por escrito. Muchas de las entidades van a poder van a tener la oportunidad, pues, de cuando formulemos los lineamientos de los programas de transparencia, contar con un apoyo más específico para la formulación de esta política de canales de denuncia, que como los decíamos, la idea es que esté enmarcada dentro dentro de todos los temas de gestión de riesgos y que pues participan de gestión de riesgos que deben realizar todas las entidades. Un poco con un buen tiempo para poder responder cualquier pregunta que tengan, la pueden realizar a través del chat. Ahí hay como una opción, una conversación que he creado que dice realice sus preguntas. Ustedes pueden poner sus comentarios y pues yo las estaré leyendo con gusto en este espacio. A quienes nos acompañaron, agradecerles por su participación, por su tiempo
y por haber decidido pues atender esta invitación que les hace la Secretaría de Transparencia con el objetivo de poder pues presentarles esta metodología. Sabemos que pues son muchas las preguntas que pueden existir, pero pues uno de los retos de nuestra parte es poder acompañarlos a través ya de los programas de transparencia que ofrecen un lineamiento mucho más específico en la formulación de estos canales de denuncia. Les voy a compartir nuevamente también para hay un comentario dentro de preguntas y respuestas, su listado de asistencia. Veo que ya hay varias preguntas. Voy a proceder pues a responderlas y nuevamente va el listado de asistencia. Este programa quedó grabado. A todos pues quienes se inscribieron en el listado de asistencia con posterioridad les vamos a compartir el enlace donde quede publicado, y pues invitarlos nuevamente a que si tienen la oportunidad puedan escanear el código QR que está en sus pantallas y compartirnos pues esos aprendizajes que adquirieron. Entonces estoy leyendo aquí ya varias preguntas que estamos llegando. Eh, Efectivamente, la presentación se las vamos a compartir para que ustedes puedan tener acceso a ella junto con el enlace donde va a estar el video. Nos preguntan, ¿los riesgos de integridad son los mismos riesgos de corrupción? Es decir, ¿el mapa de riesgos de corrupción es el mapa de riesgos de integridad? Bueno, les quiero contar que la Secretaría de Transparencia está trabajando en la actualización de la metodología, pues en esta transición que trae la Ley 2195 de programas de planes anticorrupción y atención al ciudadano a programas de transparencia y ética pública. Una de las propuestas que traen esta nueva visión y metodología es que podamos dejar de pensar en riesgos de corrupción y hagamos un tránsito hacia riesgos para la integridad pública, resaltando que el valor protegido, o sea, que el valor protegido es la integridad contra otros factores de riesgos como puede ser las diferentes variantes que puede tener la corrupción. Sobre esto, pues ya estamos trabajando en la actualización de la guía para llegar a una versión 7 en la cual podamos hacer este tránsito de riesgos de corrupción a riesgos de integridad. Entonces, ahorita son lo mismo y pues hacen parte de un proceso de transformación que estamos liderando desde la Secretaría de Transparencia. La política de denuncias es diferente a la política de gestión del riesgo. No necesariamente. Lo que creemos es que la política de gestión de denuncias es como un apéndice de la política de gestión del riesgo, como lo decíamos. La gestión del riesgo de canales de la gestión de riesgos, en particular de los riesgos de corrupción y de lo que pronto se llamarán los riesgos para la integridad pública, pues requiere aprovechar estos canales de denuncia y por eso son como un apéndice en el cual es uno de los controles que se pueden establecer o una de las fuentes de información que se generan. Entonces, la idea es que la idea es que ustedes puedan, va a estar estrechamente relacionado con la política de gestión del riesgo y por eso pues la sugerencia es que se vea casi como un apéndice de esta política. La política de denuncias en función de la política transversal de gestión de riesgos de la entidad, porque al final el canal de denuncia sirve para cualquier tipo de riesgos, permite advertir riesgos operativos, permite advertir riesgos fiscales, riesgos de corrupción, incluso riesgos para la seguridad de la información, en la medida pues que este canal se entienda como un elemento transversal para el reporte de irregularidades. Dice, al interior de las entidades, ¿cómo se puede hacer una denuncia y evitar quedar fuera de la misma en el intento de denunciar? ¿Qué mecanismos de protección tiene el denunciante? El principal mecanismo que tenemos, pues actualmente, como les decía, la Secretaría de Transparencia está trabajando en este proceso, pero el principal mecanismo que tenemos es el anonimato. La idea es que la política de operación de canales de denuncia se vuelva en sí mismo un mecanismo de protección y que en la política queden incluidas las acciones específicas que desde la alta dirección se van a tomar para lograr la protección del denunciante. Y pues eso le debe brindar ciertas garantías a los actores y a quienes participaron y a quienes son los denunciantes para poder hacerlo y que la entidad va a tomar una posición protectora respecto de esto. Nos preguntan, no me queda claro cuál es la tarea para las entidades, porque hablamos de riesgos, pero también de reportes. No son excluyentes, digamos. La gestión de riesgos, como lo decíamos, a través del
uno de los mecanismos para la gestión del riesgo son los canales de denuncia. Y es importante que estos canales de denuncia generen reportes, es decir, que si la alta dirección o alguna instancia externa quiere saber cómo funciona el canal de denuncia, pues que dentro de la política queden establecidos cuáles son los reportes que van a generar. Y todo esto se enmarca de forma general dentro de la política de gestión de riesgos porque pues por esta estrecha conexión que tienen. Entonces es como lo decía unas respuestas anteriores, un pequeño apéndice de esa política. Nos preguntan, ¿es adecuado que las denuncias se reciban por la oficina de correspondencia? El canal de denuncia debe ser manejado por una dependencia que garantice la confidencialidad. ¿Cómo se protege la identidad del denunciante? Generalmente las oficinas de correspondencia tienen personal auxiliar o técnico sin nivel de responsabilidad. Como lo decíamos, la idea de la política es que exista un ejercicio de corresponsabilidad. La oficina de correspondencia debe estar en la capacidad de garantizar en aquellos casos que sea necesario la confidencialidad. Sin embargo, como también se propone, esta responsabilidad está más bien en cabeza de ese nivel que haga la evaluación. Entonces, quien sea el responsable de la evaluación es quien debe garantizar la confidencialidad sin perjuicio, pues, de que la información se reciba a través del canal de correspondencia. Eventualmente, las entidades pueden aportar hacia canales exclusivos, es decir, crear eh, medios que sean únicamente para denunciantes y que estén incluso a cargo de quien hace la recepción y evaluación. Lo importante, como lo hemos manifestado, es que estos en todo momento estén monitoreados. Es muy importante que no queden al margen de los controles institucionales, porque pues uno podría decir lo mismo de cualquier persona que maneje el canal, ¿no? Es tanto un riesgo si lo administra la oficina de correspondencia como si lo administra otro sujeto. Lo importante en este escenario son los controles que se adopten como entidad para garantizar que no haya un inadecuado tratamiento de los datos y que no haya pérdida de la información. Nos preguntan, me gustaría saber cuáles son los roles y las responsabilidades sobre esta política desde las oficinas de control interno y quiénes deben ser los actores sobre toda la ruta de denuncia. Las oficinas de control interno respecto de la política pues tienen el mismo rol como de auditar que la política se desarrolle adecuadamente. Creemos que pueden asumir un rol muy activo, obviamente, pues también depende del diseño institucional, en acompañar, en más que acompañar, en auditar el proceso de acompañamiento, la etapa de tratamiento. Es decir, en el tratamiento de la denuncia es donde va a estar todo el fuerte de la investigación y análisis y es tal vez donde se requiere una mayor participación de las oficinas de control interno, quienes son estos actores estratégicos que pues, están ahí desde su línea de defensa, verificando el cumplimiento, pues asegurando el cumplimiento y haciendo las auditorías que sean necesarias para lograr identificar pues eventuales incumplimientos. Entonces creemos que tienen como un rol transversal. Desde obviamente su rol como línea de defensa de auditores de la política y auditores del proceso que se genere a partir de la atención de denuncias, sin que pues asuman directamente alguna responsabilidad, entendiendo que pues no son ellos quienes deben ser los llamados a coadministrar. Sin embargo, pues es importante que se vuelvan actores justamente que logren advertir esas debilidades del canal, esas debilidades en el tratamiento y por qué no incluso, por ejemplo, uno de los riesgos que nos advertía en una pregunta anterior y es, por ejemplo, la confidencialidad. Entonces, la Oficina de Control Interno desde su ejercicio de auditoría, pues es el que debe estar ahí auditando que los controles que se establezcan para evitar un inadecuado tratamiento de los datos o pérdida de la información, pues se materialicen. Eh, Aquí nos preguntan si podemos compartir la política del DAPRE, Secretaría de Transparencia, para tomar como buena práctica o modelo. En este momento está en proceso de construcción. Nuestra propuesta es poder en el corto plazo presentarles a todas las entidades como que quieren hacer este ejercicio de identificar buenas prácticas, la propuesta de la Secretaría de Transparencia. Y como les decía, pues esto también va a estar incorporado en los programas de transparencia y ética pública que vienen acompañados de un anexo técnico en el cual y una modificación de la guía de administración de riesgos de función pública que va a permitirles a ustedes poder aterrizar pues esta presentación tan breve, poder conocer mucho más detalle los pues las alternativas y los mecanismos de implementación.
Nos preguntan si podemos compartir el componente normativo que soporta la ejecución de la evaluación por parte de las oficinas de control interno. Nuevamente, pues la evaluación que realizan las oficinas de control interno es en el marco del proceso de auditoría. No es como que las oficinas de control interno realicen la evaluación de las denuncias o la evaluación dentro del procedimiento, lo que se denomina evaluación, sino que en el marco de su auditoría puedan evaluar como tal este proceso, como evalúan los demás procesos de las dependencias. ¿Esta política hace parte de algún objetivo de desarrollo sostenible? No lo tenemos asociado en este momento. Es una pregunta pues bastante interesante. Nos comprometemos obviamente a hacer ese ejercicio. A ver, hay un objetivo de desarrollo sostenible que está directamente asociado con la lucha contra la corrupción, en el sentido, como lo decíamos al principio, que la corrupción socava las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, y podemos claramente que sí, es una oportunidad para nosotros construir este vínculo de forma más clara. ¿Cuál es el rol específico de las oficinas de Servicio Ciudadano, Relación Estado-Ciudadano en lo referente a las denuncias? Creemos que este rol depende de lo que la alta dirección decida asignarle. Las oficinas de relación Estado-Ciudadano pueden estar tanto responsables, por ejemplo, de la evaluación, pueden estar en las instancias de recepción. Digamos que es un rol muy dinámico y lo más importante y el mensaje claro es como que esta política puede que le pertenezca a un proceso, pero debe tener un impacto transversal en toda la organización. Eh, a veces se necesitan dolientes, pero no quiere decir que el doliente sea el único responsable, por ejemplo, del tratamiento de las denuncias, sino que pues depende un poco como de ya de la organización interna, cómo pueden aprovecharse estas oficinas de relacionamiento Estado-Ciudadanías dentro del modelo de operación que tenemos, de acuerdo como con las capacidades que tengan en función del tamaño institucional. Eh, bueno, siendo responsables con la hora. Y pues aún conociendo que hay varias preguntas, yo me comprometo con las personas que nos han hecho estas preguntas a respondérselas aquí por este mismo medio. Voy a ver si alcanzo a responder unas hasta las 4:05. Eh, si quedó grabada, se las vamos a compartir. Es muy importante que se registren en la asistencia para poder enviarles la grabación y la presentación. Ahí pues está disponible en este mismo chat. Nos pregunta si la entidad tiene canales de denuncia en el marco de la política de servicio al ciudadano. Estos pueden ser tenidos en cuenta dentro de la política de lucha contra la corrupción. Sí, no debe haber uno, pues no es necesario que haya uno específico, sino que pues ya dentro de lo que tengan contemplado, si ya existen políticas, como lo decíamos, esta tal vez es una oportunidad de mejora de esas políticas o de ajuste, pero no necesariamente requiere formular nuevas políticas. La materialización de riesgos de integridad o de corrupción se realiza una vez haya un debido para corroborar que los hechos corresponden a esta categoría. Es importante, aquí es muy importante entender que, por ejemplo, el riesgo de corrupción, el riesgo de la integridad pública no se materializa eh, hasta que haya la sanción o la pena, ¿no? Digamos que como desde las entidades tenemos un enfoque preventivo, o sea, la materialización de una conducta sin perjuicio de que finalmente sea tipificada y sancionada por un juez, pero si hay una conducta que genere esta irregularidad y está generando una potencial afectación económica o reputacional, pues esa conducta debe estar sometida a los procesos a los controles y debe ser estimada en lo pertinente como una materialización del riesgo, pues según como los criterios que trae la política actual y que va a traer esta nueva actualización. Porque, por ejemplo, nos pasa, hay entidades en las que se han presentado hechos denuncias públicas de hechos de corrupción que han tenido un impacto enorme reputacional, pero si uno mira, por ejemplo, sus mapas de riesgos, ellos reportan que no hubo ningún tipo de materialización del riesgo. Esto claramente es una incompatibilidad porque hay un potencial daño reputacional para la entidad, pero la entidad no lo está procesando como tal y en esa medida no está revisando sus controles y haciendo este proceso de autorregulación. Entonces es una de las transformaciones que se proponen eh, para no llegar únicamente a que el riesgo se materialice cuando exista la sanción. En la resolución por medio de la cual se establece el trámite interno de las PQR se establecen criterios para la gestión de denuncias. ¿Es necesario realizar una política adicional?
Eso depende de la completitud de la resolución. Si creemos que la resolución desarrolla adecuadamente las etapas que nosotros proponemos de evaluación, tratamiento, acción y reporte, pues la resolución sería suficiente. Si no, pues la invitación es a complementarla. Eh, Me recuerda la gestión de indicadores posibles de esta política de gestión de riesgo. Indicadores posibles es cantidad de denuncias recibidas, cantidad de respuestas generadas. Son posibles indicadores. Creemos pues que eso depende mucho de lo que la entidad quiera medir y cómo quiera medirlo. Acciones realizadas, mejoras propuestas, como que todas estas salidas que al final decíamos como oportunidades de mejora. De la política, pues pueden ser también, la idea es que sean medidos. Se las vamos a compartir por correo electrónico al correo electrónico con el cual se registraron para que puedan, ahí la van a poder conocer. Se adelantarán jornadas de capacitación como se hizo en su momento con el PAC. Sí, la Secretaría de Transparencia está diseñando una estrategia de acompañamiento para poder hacer la transición hacia los programas de transparencia. ¿Tienen alguna fecha para impartir estándares, elementos, requisitos? Eh, bueno, lo que está relacionado con los programas de transparencia, la fecha, pues estimamos que para finales de septiembre ya esté publicado el decreto. Sin embargo, pues esto ya depende como de un aspecto regulatorio. Sé que tenemos nuevas preguntas. Ah, bueno, tenemos una última. Importante alinear las líneas de defensa en las denuncias para determinar roles y responsables. De acuerdo con el comentario con este comentario es muy importante que las entidades logren pues tener muy claro cómo funciona primera, segunda y tercera línea estratégica y eso cómo se relaciona con los sujetos de la política y un poco establecer estas relaciones, ¿no? De verdad, en qué momento la Oficina de Control Interno debe intervenir desde su línea de defensa, las oficinas de supervisión o de planeación, los líderes de procesos, pues que son los primeros llamados a responsable y cómo la línea estratégica pues es un actor fundamental para formular esta política. Les agradezco a todos los asistentes que aún nos acompañan por su participación en este espacio. Eh, Les compartiremos oportunamente tanto la presentación como la grabación. Eh, Dentro de la grabación quedaron las respuestas y si hay nuevas preguntas, pues las responderemos por este medio y les compartiremos pues la transcripción también donde queda todo esto condensado. Agradecerles nuevamente por estar aquí, por su espacio y su disposición. Ya por razones de tiempo no alcanzamos a discutir el pequeño cuestionario. Gracias a quienes lo pudieron contestar y hasta una próxima oportunidad en la que esperamos poder contar con ustedes. Sí, una última pregunta, la guía de riesgos del DAF va a cambiar, no, es algo como en lo que ya estamos trabajando, en la actualización del capítulo de riesgos de corrupción. Nuevamente, muchas gracias, desearles una buena tarde con la Secretaría de Transparencia a su disposición para poder atender cualquier pregunta adicional. Y pues estamos, como les decíamos, ya a puertas de lanzar este decreto de los programas de transparencia que pues van a tener un enorme impacto en esto y pues en sus dinámicas internas. Esperamos pues que esta política logre efectivamente contribuir a este propósito tan importante que es la lucha contra la corrupción. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. Por favor, no olviden diligenciar la asistencia porque pues ese es importante para poder a ustedes compartirles el listado de esta grabación y pues los materiales. La acabo de volver a publicar.